Manual de antiayuda. Conversaciones sobre psicología y poder, con el psicólogo clínico, psicoterapeuta y profesor universitario, Arun Oda. Las porfías de la memoria. La memoria es un fenómeno complejo y fascinante que desempeña un papel fundamental en la construcción y preservación de la identidad individual y colectiva dentro de una sociedad. Somos, en lo individual y en lo social, aquellas historias que elegimos contar acerca de nosotros mismos, de nosotras mismas. Cuando hablamos de la memoria como fenómeno colectivo, nos referimos a la capacidad de una comunidad, de una cultura o de una sociedad en su conjunto para recordar y transmitir su historia, valores, tradiciones y experiencias compartidas a lo largo del tiempo. Este fenómeno colectivo de la memoria es esencial para comprender cómo las sociedades se forman, evolucionan y se relacionan con su pasado. Una de las formas más evidentes en las que la memoria colectiva se manifiesta es a través de las narrativas históricas. Las historias que una sociedad cuenta sobre sí misma y sobre su pasado influyen en su identidad y en cómo se relaciona con otras comunidades. Estas narrativas históricas pueden ser utilizadas para crear una sensación de continuidad y cohesión dentro de un grupo, pero también pueden ser fuente de conflicto cuando diferentes grupos tienen interpretaciones divergentes de la historia. ¿Qué elegimos contar y qué ha sido mandatado a callar respecto de nuestro pasado reciente? Hablar de la historia reciente de nuestro país a partir del golpe militar de 1973 no ha generado consenso, más aún tratándose de espacios formativos, pedagógicos. El sistema educacional formal promueve ciertas ideas hegemónicas respecto de dos fundamentos que se presumen incuestionables. En primer lugar, el de la cientificidad, objetividad o veracidad de lo enseñado, y en segundo lugar, respecto de la neutralidad, imparcialidad o asepsia de quien tiene la labor de enseñar. De este modo se garantizaría un proceso formativo riguroso y desprovisto de variables ideologizantes. Ese es el dogma, el de una historia neutra, objetiva. Paulo Freire, pedagogo brasilero, viene a cuestionar ese paradigma y se refiere a esto mismo como educación bancaria, por medio de la cual los docentes, los educadores, los pedagogos depositarían ideas en las pasivas cabezas de los aprendices. Nada más ideologizado, por cierto, que una educación que formatea a los aprendices y los coloca en lugar de obedientes y sumisos receptores de la verdad revelada. El rol del maestro o de la maestra, en una dinámica absolutamente taylorista, se reduce a la de transmisor o transmisora mecánica de una verdad que está antes y sobre él o ella. Partiendo de la base epistemológica de la imposibilidad de la neutralidad pedagógica en la enseñanza del pasado, aparece la idea de que el lugar de la inmaculada objetividad debería ser más bien comprendida como parte de una estrategia de dominación y control, puesto que la idea de la verdad natural deviene en incuestionabilidad cultural. La ciencia es sinónimo de verdad. Así como el estudio de la materia queda en manos de la física o la química, el estudio del pasado queda en manos de la historia. Disciplina encargada de aportar rigor metodológico a nuestros registros e interpretaciones de los acontecimientos sociales. Volverse dueño de la historia, para Michel Foucault, es volverse propietario de la verdad respecto del pasado en un programa de reproducción cultural que perpetúa las constelaciones de poder que se encuentran a la base del conocimiento. La lengua castellana, de la que somos herederos, depositarios y transformadores, utiliza indistintamente la palabra historia para referirse tanto a la disciplina social que estudia el pasado como a los relatos de acontecimientos personales. De este modo, en el diccionario de la Real Academia Española da cuenta de esta dualidad en su primera acepción al significado de la palabra historia, asociados al relato, y en una segunda definición asociados al ámbito disciplinar. Historia aparece en primer lugar como narración o exposición de los acontecimientos pasados
y dignos de memoria, ya sean públicos o privados, y en su segunda acepción, disciplina que estudia y narra estos sucesos. La lengua inglesa, carente de la multiplicidad de figuras y sutilezas propias del idioma del Quijote, considera sin embargo la interesante distinción entre el vocablo history y el vocablo stories. El primero hace mención a la disciplina social y el segundo hace referencia al relato subjetivo de los acontecimientos. Si la history tiene vocación de verdad científica, las stories tienen pretensiones interpretativas, intersubjetivas. Esta distinción busca introducir en la cuestión relativa a la construcción de las memorias de nuestro pasado, en particular de nuestro pasado cercano, aún habitado por sus testigos y actores, por sus agonistas y antagonistas, a quienes las verdades de la historiografía, sobre todo articuladas desde la academia y el Estado, dejan sin voz. Sobre el pasado reciente de Chile se ha erigido, con tono de triunfo político, un relato oficial por parte del Estado. Ejemplo de dicha consolidación historiográfica dice relación con el uso de la palabra o del término golpe de Estado en vez de pronunciamiento militar en los textos de estudio. Cuestión que fue considerada como un gran logro por parte de diversos actores políticos del bando vencedor que administró buena parte del proceso transicional chileno. Por contraparte, y más urgentemente, viene al caso cuestionarse por el sinfín de relatos marginados, subyugados, invisibilizados, reprimidos y mutilados que han quedado en el camino. Allí, escondidas de la historia, aguardan las memorias. Estos relatos han seguido circulando a diario por 50 años, devenidos en mitología popular, multiplicados de voz en voz a modo de conversación, de historia prohibida, de herencia transgeneracional, de literatura, de chiste, de rumor, o más bien de un contrarrumor, como una contratrama densa que se niega al exilio y que circula por vías alternativas a las de la verdad oficial y a los libros de empaste de la Biblioteca del Congreso. La principal lucha entonces, la batalla más difícil y la resistencia más insomne ha sido, para las víctimas de la violencia política, la lucha por la memoria. Han debido operar como un reservorio de los recuerdos silenciados por la democracia, lo que a su vez implica sostener la identidad en medio de un festival de amnesia, encubierto en la máscara de la verdad oficial. Desde esta perspectiva, las comisiones de verdad, informes Rettig, Walech, tuvieron un efecto paradojal, ya que junto con establecer una verdad oficial, estructuraron como discurso político una especie de retórica de la reconciliación nacional fundada sobre el silenciamiento y el olvido de las memorias colectivas. Sin lugar a duda, la gran batalla de resistencia cultural es la memoria, y desde allí que resistir es oponerse activamente a la historia oficial, así como activamente han resistido múltiples grupos, fundamentalmente de quienes padecieron los efectos de la violencia política. Allí se dejan entrever por distintos lados las insumisiones que se oponen a que la memoria se aleje, a que la memoria se apague. La memoria se niega a morir, y aunque parezca que en algunas sociedades se dio paso al olvido, al transcurrir algunos años, lustros o incluso siglos, la memoria vuelve a emerger. Y lo hace porque nunca estuvo del todo ahogada. Estuvo allí latente, escondida, marginal, no dejándose ver en lugares donde se le condenaba por hacerse asomar. Esta batalla tiene la misión de sostener en el presente la identidad, dándonos puntos de referencia, generando un remitente en el devenir de la conversación social. Desde esta perspectiva es posible afirmar que la actividad de la memoria, que no se inscribe en un proyecto presente, carece de fuerza identitaria e incluso con mayor frecuencia equivale a no recordar nada. Las otras memorias, las memorias divergentes y subterráneas, están presentes en la ausencia, en el silenciamiento e invisibilidad generada por la memoria oficial. Las heridas abiertas de los pueblos o colectivos humanos, vencidos o en resistencia, son la condición de posibilidad
de una permanente emergencia de otras memorias subalternas que con su fuerza reivindicativa reeditan el combate por el sentido del pasado, porque lo opuesto a la memoria no es el olvido, sino la historia única, la historia oficial. Memorar es resistir a esa captura articulada desde lugares de poder que buscan enmudecernos con su verdad inscrita en bronce. Si los vencedores escriben la historia, los vencidos habremos de contarla, liberándola de su prisión de mármol. Maurice Halbwach fue un sociólogo y filósofo francés conocido por sus contribuciones al estudio de la memoria colectiva y la sociología de la memoria. Uno de los conceptos más importantes desarrollados por Halbwach es el de memoria colectiva. El autor argumentaba que la memoria no es simplemente un proceso individual, sino que está profundamente influenciada por la sociedad y la comunidad a la que pertenecemos. Sostenía que nuestras memorias individuales están moldeadas por nuestras interacciones sociales y que compartimos y participamos en una memoria colectiva que está arraigada en la cultura y la historia de nuestro grupo social. Halbwach también destacaba la importancia de los marcos sociales de la memoria, que son las estructuras sociales y culturales que influyen en la forma en que recordamos y damos significado a los eventos y las experiencias pasadas. Argumentaba que nuestras memorias individuales se enmarcan y se desarrollan dentro de estas estructuras sociales, lo que significa que nuestra comprensión del pasado es inherentemente colectiva. Las experiencias del pasado son entonces construidas simbólicamente por medio de prácticas lingüísticas, produciendo y reproduciendo narraciones que articulan acontecimientos en tramas argumentativas, operando de esta forma como dispositivo de permanente interpretación del pasado. Los hechos, entonces, no preceden aquello que tratamos de narrar, sino que van emergiendo y convirtiéndose en tales en la producción misma del relato. La historia sucede en la medida en que se cuenta, y todo lo que se cuenta dentro de un marco social que predefine los bordes de esa narrativa. Para Maurice Halbwach, presente y pasado son dos estados de una misma cosa. Como el estado líquido o gaseoso son formas que puede tomar el agua en función de las condiciones de su entorno. Halbwach, del mismo modo, plantea como idea central que la memoria colectiva no es una memoria homogénea, sino diversa y plural. Es memoria de los grupos en movimiento y como estos se transforma, ya que no se trata del pasado, sino de la lectura, siempre desde el presente, que hacemos de ese pasado. La historia entonces comienza allí donde termina la memoria colectiva. A propósito de lo anterior, me rondan dos interrogantes, tan diminutas como potencialmente luminosas. La primera hace referencia a la profunda dificultad que tenemos como sociedad para dialogar e intercambiar nuestras verdades. Y en esa misma dirección a lo refrescante que resulta generar espacios de conversación donde quepan todas las historias. Mundos donde quepan todos los mundos. En el marco del respeto y el pluralismo. La segunda cuestión es relativa a la dimensión transformadora del relato propio y del relato ajeno. Desde una perspectiva que logre superar este metarrelato político-filosófico de la búsqueda de la verdad última y final, podrán verse tal vez puntos de fuga interesantes, no solo para la discusión académica, sino también para la construcción de un proyecto social más ancho, que dé cabida a múltiples formas de narrar el pasado, con la implicancia cierta que ello tiene para el presente y el futuro. Ya no se trata de hablar de la historia de Chile, sino de las historias de Chile. La grilla de lectura se vuelve entonces de carácter ético y se funda en el pluralismo como propuesta para el encuentro humano. Y si ensanchamos las alamedas para que quepan las historias de la resistencia popular a la tiranía, los relatos de las pobladoras organizadas en ollas comunes, de los jóvenes que se alzaron insurreccionalmente contra el régimen, del trabajo de solidaridad internacional desde el exilio,
de los estudiantes secundarios en las jornadas de protesta, de las organizaciones de mujeres manifestándose contra la tortura, de las luchas en el mundo rural, en el mundo indígena, del trabajo político al alero de las comunidades eclesiales de base en los barrios populares. Sin lugar a dudas, allí hay otras historias que contar, historias que entraman con el presente y con reivindicaciones que siguen teniendo carácter de ahora. ¿Podrá ser empresa de las ciencias sociales, entre ellas la psicología, darse a la tarea de la emancipación, ya no desde la lógica del adoctrinamiento, sino desde la facilitación y promoción de espacios de apertura, encuentro y liberación de las narrativas excluidas del estatus de verdad? La posibilidad de abrazar y compartir el anhelo de una psicología de la liberación puede tener forma, a modo de acción política, mediante la insurrección de las historias subyugadas. Las implicancias de ello dicen relación mucho más con las prácticas sociales cotidianas que con los discursos sobre la libertad. Tiene que ver con el respeto, con el diálogo y la apertura a las diversidades de todo tipo, étnicas, culturales, sexuales, políticas, religiosas, ideológicas. El valor del estudio de la narrativa de una comunidad excluida reside en que permite entrar enfáticamente en la vida del otro para empezar a sumarnos a una conversación viviente. En ese sentido, la narrativa sirve como un medio de inclusión porque invita al otro a unirse como compañero en el viaje del distinto, del diferente. En el proceso puede suceder que nos vayamos descubriendo más sabios, más receptivos, más comprensivos, más nutridos y a veces hasta reparados. ¿En qué consiste esta apertura? El escritor argentino Ricardo Piglia señala en un seminario dado en la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo lo siguiente: hay que construir una red de historias para reconstruir la trama de lo que ha pasado, ya que el Estado construye una interpretación de los hechos, es decir, un sistema de motivación, de causalidad, una forma cerrada de explicar una red social compleja y contradictoria. A estos relatos del Estado se le contraponen otros relatos que circulan en la sociedad, un contrarrumor de pequeñas historias, ficciones anónimas, microrelatos, testimonios que se intercambian, versiones anónimas que condensan de un modo extraordinario un sentido múltiple y abierto. La verdad está allí. Hay que buscarla y tiene forma de relato. No está en uno. Hay que construir esa verdad. Hay que ir a buscar esa verdad. Ningún sujeto la tiene en sentido pleno. Y hay que crear canales alternativos para hacer que esa otra información también circule. Probablemente sean canales extrainstitucionales y acciones colectivas más parecidas a los centros comunitarios, los colectivos de artistas, los grupos autogestionados, los debates extra aula, las radios comunitarias, las plataformas digitales alternativas y un inmenso etcétera, los que podrán ser tierra fértil para la invocación de otros textos, alternativos y abajo, paralelos, inconclusos, con posibilidades de desafiar a la verdad oficial, en un país legalista, apegado a la tinta sobre el papel, capturado por el fantasma portaliano y su pulsión del orden. Será un ejercicio de multiplicación y ya no uno de sumas o restas. Desde allí podremos ofertar espacios vacíos para que circulen esas pequeñas historias anónimas, historias que no tienen acceso a los medios de comunicación y que son narradas con el estilo de la transmisión oral de los pueblos. Historias que transmiten la experiencia, que es mucho más que la simple información, en la voz y el relato de los que han tenido la vivencia y están aquí para poder contarla. Tal vez los verbos a conjugar sean los de colectivizar, pluralizar, multiplicar, actualizar. Hallward, del mismo modo, plantea como tesis central que la memoria colectiva no es una memoria homogénea, sino diversa y plural. Es memoria en movimiento y por tanto muta y se transforma, ya que no se trata del pasado, sino de la lectura siempre desde la hora que se hace del pasado. La historia empieza allí donde termina
la memoria colectiva, la memoria que siempre es presente, la memoria viva. Si deseas contactar al psicólogo Arun Oda para solicitar una hora de psicoterapia online, puedes visitar su página web www.arunoda.cl, contactarlo por WhatsApp al +569 94 77 48 06 o buscarlo en redes sociales.